Hola a todos, soy Rebeca Pérez, soy la sabrosa, soy artista y soy emprendedora en España. Soy colombiana y hace 9 años decidí migrar a España, específicamente a Barcelona, donde vine a hacer un máster en animación 3D en la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, por una serie de cosas me quedé. La verdad es que mi intención cuando vine a este país no era quedarme, pero cuando el universo y Dios te manda señales es por algo. La idea de estos contenidos que estoy creando en este canal es porque, bueno, soy una mujer que toda su vida, bueno, ha tenido toda esta inquietud por el emprendimiento, por ser su propia jefa. Recuerdo que desde muy pequeña mi padre siempre me decía, no trabajes para nadie, trabaja para ti. Pero digamos que eso no fue lo que yo vi en mi casa. Siempre vi a mi padre trabajando para alguien más y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma, siempre trabajé para alguien más y bueno, ya desde hace algunos años he decidido pues emprender, ser mi propia jefa, pero realmente esto no es fácil. Y bueno, la idea también de estos contenidos es contarles un poquito y de manera bastante real lo que es ser un emprendedor, lo que es ser tu propio jefe y tratar de sacar adelante un negocio en medio de ciertas situaciones, ser mujer, ser migrante y cuando tú empiezas un negocio con muy poco capital, pues sí que se hace cuesta arriba. No es imposible, pero el día a día a veces es bastante difícil y está en nuestra voluntad y en las decisiones que tomamos de día a día, pues continuar o darnos por vencidos. Este estudio es primero mi estudio personal, yo soy artista, donde pinto mis obras, es una academia de arte también abierta al público y actualmente estamos también haciendo celebraciones de cumpleaños para niños con actividades creativas y fiestas para cumpleaños, eventos. Paralelo a esto también ofrecemos los servicios de catering, los servicios de decoraciones de fiestas. Digamos que en este momento me ha tocado un poco diversificar mis servicios porque sí es cierto que este espacio se abrió hace muy poco. Les voy a contar un poquito sobre mi historia de emprendimiento. Este es mi cuarto negocio. Cuando yo vivía en Colombia, siempre fui una persona muy emprendedora. Desde muy pequeña, yo me acuerdo que en el colegio vendía sándwiches, vendía de todo. Estando en Colombia, pues yo estudié cine, audiovisuales, arte y por voluntad propia decidí mantenerme de manera autónoma. Ofrecía los servicios de edición, de animación, dirección de arte para agencias, para productoras. Y bueno, la verdad es que hubo un momento en el que, bueno, a mí me iba bastante bien, pero sí es cierto que en Colombia el tema del cine, bueno, en esa época cuando yo empecé, los presupuestos eran muy pocos, habían clientes que te pagaban a 30, 60, 90 días. Sí te pagaban, habían clientes que, bueno, es la hora y todavía estoy esperando que me paguen. Entonces, de alguna forma, dije, mira, yo realmente, a mí siempre me ha gustado el dinero y me ha gustado vivir bien. Dije, pues no, mira, yo creo que lo mejor es que me vaya por el lado corporativo. Me fui de Barranquilla, de donde soy yo, me fui para Bogotá a empezar a trabajar con él, a trabajar pues, con lo corporativo y ahí, bueno, estoy en una muy buena empresa, pero también para mí el tema de cumplir un horario, de trabajar para otra persona, pues lo he hecho muchas veces, pero sí que se me hacía un poco
bueno, no me hacía feliz, la verdad. Eh, digamos que también uno de mis grandes sueños era estudiar animación 3D o 2D. Y en esa época, pues en Colombia no habían universidades, digamos, la animación no estaba muy desarrollada como lo está hoy en día. No había muchas carreras, todo estaba enfocado al 2D, yo también quería hacer algo de 3D y había que salir del país para estudiar. Entonces yo decidí venirme a España a estudiar y hacer una maestría en animación 3D. Estando aquí, cuando, bueno, una cosa lleva a la otra, digamos que yo me esforcé muchísimo cuando estuve estudiando mi maestría, tenía 3 trabajos. Digamos que tú cuando vienes como estudiante pues tienes unos permisos específicos para trabajar, entonces yo me conseguí una beca donde me pagaban, pero paralelo a eso también trataba de buscar otros ingresos, entonces bueno, trabajé en muchísimos lugares, trabajé en kioscos vendiendo libros, luego, o sea, yo aquí digamos que siempre he estado acostumbrada a tener mínimo 2 trabajos al tiempo. Y bueno, cuando vino la pandemia, digamos, empecé a conseguir algunos trabajos y algunas oportunidades y bueno, vino la pandemia, que fue un gran golpe para todos. Y bueno, yo lo que hice, yo estaba en Barcelona, me fui para un pequeño pueblo en Alicante y luego fui a otro pueblo cercano y ahí cuando llegué pues no había nada porque obviamente todo estaba cerrado, el comercio estaba cerrado y bueno, yo lo que hice fue encontrar un curso de emprendimiento porque digamos que yo siempre he tenido como sí, como ese interés por tener mi propio negocio, aunque era autónoma, porque igual también seguía haciendo cosas para Colombia, aquí me salían algunas cosas como editora de videos y eso, pero dije, hombre, me gustaría aprender y tener las herramientas para montar un negocio. Saber de presupuesto, saber cómo se vende, o sea, todo lo que requiere para montar una empresa. Entonces mi idea era coger todos mis servicios de animación, de edición, de diseño, de ilustración y hacer un portafolio como si fuese una empresa. Y bueno, entré a un curso de emprendimiento y desarrollé mi estudio de animación y diseño que se llamaba Razat Studio y bueno, presentamos los proyectos en un concurso y gané. Y bueno, con ese proyecto pues empecé a vender los servicios, empecé a moverme y así estuve trabajando un par de años ofreciéndole servicios a agencias y empecé a conseguir algunos clientes, pero realmente, bueno, tenía que tener un equipo de trabajo, pagarle a la gente y todo eso y bueno, se me fue haciendo de pronto un poco difícil en ese momento, porque bueno, para tener un estudio de animación tienes que tener contactos, tienes que moverte, o sea, una cantidad de cosas que yo en ese momento pues no tenía la infraestructura y dije pues no, mira, vamos a dejarlo un poquito aquí aparcado y voy a buscarme un trabajo de tiempo completo. Y bueno, conseguí un trabajo como diseñadora y como ilustradora para una empresa y ahí estuve un año. Paralelo a eso también dictaba clases en remoto porque también soy docente. Y bueno, hubo un momento en el que mi vida era completamente online y tuve como un colapso, necesitaba salir y dije, bueno, mira, vamos a dejarlo también aquí un poco aparcado. Digamos que no son proyectos a los que yo he renunciado por completo porque siempre he estado creando contenidos. De pronto alguien me llama, me dice, oye, Rebe, necesito un logo, necesito algo. Entonces es algo que, digamos que he ido, que lo tengo ahí, ¿no? O sea, no es algo que yo he abandonado, pero sí es cierto que no se le ve una rentabilidad tan alta porque es igual que en Colombia que te paguen a 30, 60, 90 días en el mejor de los casos.
también aquí hay clientes que pueden no pagarte. Entonces, en ese momento necesitaba trabajar y entré a trabajar a un mexicano, a un restaurante, y ahí conocí al que fue mi socio y mi pareja en ese momento, y decidimos montar mi segundo negocio, que fue un restaurante de comida mexicana. Digamos que cuando montamos este negocio yo no tenía el capital, ni él ni yo teníamos el capital para empezar. Lo que hice fue coger todos mis ahorros y todo lo que yo tenía e invertirlo en este negocio. Digamos que tuvimos la bendición de que una persona nos permitió entregarle un dinero para comenzar, pero nos permitió también trabajar el negocio para poder pagarle. Yo puse todo lo que tenía, mi socio y expareja puso sus conocimientos porque no puso dinero y empezamos. Recuerdo que cuando empezamos compramos, o sea, 250 euros en género, que eso no es nada, y empezamos con las uñas, o sea, mi familia me prestó dinero y con eso arrancamos. El proyecto al comienzo se hizo muy cuesta arriba, primero porque es un local que no está a pie de calle, es decir, que los clientes te dan una oportunidad y si tú te los ganas, pueden volver y luego volver y volver. O sea, es un local que está en un barrio muy tradicional madrileño, entonces también son muchas familias, personas muy puntuales que llegaban. Entonces fue una mezcla de ganarte al cliente y bueno, algo también que fue clave en este local fue que, bueno, que yo empecé a ver que como iban muchísimas familias y bueno, yo siendo colombiana, en Colombia me resultaba, o sea, aquí me resultaba un poco raro, o no sé, no lo lograba entender cómo los niños podían estar en unos entornos muy adultos, como son los bares. O sea, en Colombia en los bares no van los niños, solo están los adultos. O sea, puedes ir a un restaurante con un niño, claro que sí, pero digamos que la cultura aquí es alrededor del bar, pero ya poco a poco he entendido el por qué, porque es un espacio para socializar, porque a lo mejor en las casas no tienen los espacios adecuados para invitar a sus amigos, entonces los bares aquí se convierten como en los puntos de encuentro de las personas. Pero a mí se me ocurrió la idea de, bueno, como vienen tantos niños, vamos a hacer una zona de dibujo. Y digamos que esto fue como súper clave y eso empezó a ayudar a que las familias fueran y el boca a boca. Y digamos que ya nosotros como para el siguiente verano empezamos como a ver los frutos y ya pudimos contratar a una persona. Y bueno, algo que también se nos ocurrió fue que como el bar era bastante pequeño y de cara al invierno, porque teníamos una terraza grandísima que para verano y buen clima estaba espectacular, pero para tolerar o soportar los inviernos, bueno, había que buscar otras formas y había un local disponible justo al lado, en la esquina del otro local, y decidimos tomarlo para montar un estudio de arte, poner a los niños aquí a pintar y que los adultos pues pudiesen estar más tranquilos, ¿no? Como separados y así los padres podían tomarse un par de horas, estar ya más relajados, una persona estando con los niños y haciendo cosas verdaderamente pues relevantes, ¿no? Para ellos, pintar, crear. Y bueno, que la verdad es que nuestros clientes nos dieron ese voto de confianza, por lo cual yo estoy muy agradecida, que confiaron en nosotros y en el servicio que estábamos dando en ese momento. Y cuando empezamos a montar este local, que fue más o menos en el mes de agosto, pues tuvimos que hacer unas reformas para poder solicitar la licencia. Digamos que el dinero que estábamos obteniendo de ganancias decidimos
invertirlo en este local. Y bueno, la vida de pareja, si no la sabes manejar bien, cuando tú estás con una persona 24/7, porque claro, al principio estábamos en el otro local, él y yo todo el tiempo, y luego montar un local y otras presiones económicas, porque realmente emprender es muchísima presión, las cuotas de autónomos son altísimas, los impuestos que pagas, a veces pagas unos impuestos tan altos, a veces las ganancias que tienes no superan los gastos que tiene pues tener un local, ¿no? Entonces, claro, todo esto se convirtió en una olla de presión. Ya nosotros estábamos pasando por problemas personales, bueno, de pareja bastante complicados, que no, por todo lo que estábamos viviendo, no le dimos la atención correcta. Y, y bueno, descubrí también que él me era infiel y decidimos, bueno, no sé, eso puso en evidencia pues que lo económico nos estaba pues pasando factura, ¿no? Entonces cuando tú emprendes, no es solamente los casos de éxito, o sea, no es solamente el negocio, tienes que estar mentalmente muy saludable, afectivamente muy estable. Entonces, claro, cuando yo me entero de esto, pues, obviamente sí teníamos problemas, pero yo pensaba que siempre lo íbamos a poder solucionar. Pero al final resultó que no, porque bueno, la persona con la que él me fue infiel, pues la puso a trabajar en ese local. Yo obviamente en ese momento no sabía cómo gestionar mis emociones, y es el punto en el que trato día a día de gestionar pues mis emociones. Entonces realmente la idea era que él administraba aquel local y yo administraba este local, pero claro, este local se abre en noviembre, y bueno, para hacer un espacio nuevo se apuntaron unos 8 estudiantes, y luego vino diciembre, y diciembre la gente se desapunta porque la gente se va de vacaciones, entonces tuvimos un bajón bastante considerable y retomamos en enero. En enero, obviamente con los reyes, la gente llega de vacaciones sin dinero, pues digamos que el arranque de enero ha sido bastante lento. Para resumirles el cuento un poco, digamos que de todo ese trabajo que yo hice de esa taquería, pues yo me fui sin nada, con este espacio, y es volver a comenzar, ¿no? Y la verdad es que la idea de este contenido es contarles a ustedes realmente lo que es emprender en un país como este, y emprender en un barrio muy tradicional español, que no es lo mismo que estar en un local en el centro de la ciudad. Hay que ganarse al público, porque me ha pasado muchísimas veces que la gente no tiene ni idea de qué es lo que hay aquí. Hay un anuncio, porque hay un anuncio que dice ahí que eso es un estudio de arte, pero la gente dice, bueno, ahí hay algo diferente, pero todavía hay que darle más visibilidad al espacio. Entonces, son una serie de cosas a las que tú te enfrentas cuando eres emprendedor, cuando empiezas sin un gran capital, que yo me fui de ese local y de algo que construí durante 1 año y medio, 2 años, me fui sin nada, solo con este espacio. Obviamente aquel local ya estaba generando ingresos, y ahora volver a comenzar. Yo creo que nos venden esta idea de los emprendedores exitosos, y que sí, tú puedes levantarte a las 5 de la mañana, ves, entrena, no sé qué, pero para ello tienes que
lidiar con muchas cosas para estar enfocado, y es el día a día. Yo cada mañana, y soy muy honesta, soy una persona muy creyente de Dios, y cada mañana me levanto batallando con mis emociones. Hay días en los que me levanto muy feliz, hay días como hoy en los que no me levanté tan feliz, pero me levanto, me tomo mi taza de café, bendigo el día, bendigo mi día, le pido a Dios que me dé la fortaleza para ver lo que no puedo ver, para que toda la información que necesito se revele ante mí, y que cada persona y cada situación que llega a mi vida está alineada con mi propósito. Y mi propósito de vida es es enseñar, es crear y es estar en este lugar en el que estoy. Y pues nada, a todos los que están emprendiendo o que van a emprender, les digo con toda honestidad, háganlo. Fracasar intentándolo que nunca haberlo intentado. Y a todos los emprendedores que ya tienen su emprendimiento, decirles que somos muchos, que estamos acompañados, y qué bonito sería que nos pudiésemos apoyar. Cualquier persona que necesite hablar conmigo me puede escribir, le voy a responder, y si les gusta el contenido de mi canal, que estaré subiendo semanalmente, les pido por favor que se suscriban y me ayuden a compartir este contenido. Les mando un beso enorme y muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Bye bye.